Muy bien, ya estamos grabando y hoy tenemos pues 9 de octubre del año 2022 sobre la temática de las bases filosóficas, ¿sí? Filosóficas o educativas, de las corrientes educativas. Vamos a hablar un poquito de eso. Ya hoy vamos a hablar pues cómo se aplican algunas situaciones a lo que el país pues se ha comprometido. Así que vamos a tratar de iniciar para poder salir. Bueno, antes de continuar, comunicarles que el próximo domingo tenemos examen parcial, ¿verdad? Examen parcial. El examen parcial se va a habilitar a las 10:40, ¿sí? Y lo vamos a cerrar 10:40, 11:40 vamos a llevar pues 60 minutos, ¿sí? 11:40, vamos a ver a qué hora vamos a cerrar, ¿verdad? A las 12:10 vamos a estar cerrando el examen, ¿sí? Eh, Vamos a ver, 12:40, 11:40, ajá. A las 12 exactamente vamos a estar cerrando el examen, para que no se pierda y estudie lo que tenemos después del primer parcial, desde ahí va a salir, ¿verdad? Hay que darle una leída, no pretendo que se memoricen todos los acuerdos, nada de eso, lo que va a ir de acuerdo a lo que hemos estudiado, lo que hemos dicho en las presentaciones y lo que hemos dicho en los videos, ¿sí? Así que vamos a ir iniciando ya para poder terminar a la hora indicada, más o menos una hora, a las 11:40 estaríamos terminando o un poquito antes, ¿verdad? Así que no se les olvide, próximo domingo a las 10:40, examen parcial, ¿verdad? Examen parcial. Segundo examen parcial, ¿verdad? Ya prácticamente vamos de bajada, vamos llegando a la finalización de esta materia. Bueno, solo los queda después de octubre, solo los queda noviembre, ¿sí? Para terminar el tercer periodo. Y la primera semana de diciembre que tenemos el examen final, ¿verdad? Así que pues a estudiar, ¿verdad? A comenzar a leer un poquito para no tener problemas al final. Vamos a iniciar y vamos a esperar que la máquina comience a transmitir la presentación. Muy bien, vamos a ver la presentación que tenemos para este día. Por ahí la tenemos. Corrientes filosóficas y educativas se denomina esto. Vamos a comenzar con hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Algunas aclaraciones para que usted pues no se me vaya a perder, ¿verdad? Hemos venido hablando de algunas cartas compromiso con Argentina, con México, con Ecuador, ¿sí? Donde El Salvador se ha comprometido a hacer ciertos cambios para llegar a alcanzar los objetivos del milenio o los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el número 4 que habla sobre educación. Y eso implica pues meterse a una corriente filosófica o educativa, ¿sí? Para poder alcanzar eso y ver el rumbo que va a llevar nuestro sistema educativo. ¿Cuáles son las corrientes filosóficas de la educación, verdad? ¿Sí? Comenzamos hablando un poquito de eso. El enfoque deductivo en la filosofía de la educación o el estudio de la escuela de la filosofía, llamado coloquialmente de los ismos, busca explicitar las consecuencias educativas que se pueden extraer de los principales sistemas filosóficos, como es el racionalismo, el empirismo, el existencialismo. Vamos a tratar de estudiar cada uno de ellos para ver cómo incide en los procesos educativos, ¿sí? En todas partes del mundo la educación pues siempre se va a identificar con alguno de estos enfoques educativos de la filosofía. Como decíamos, la filosofía lo da el origen o lo da el fin hacia dónde vamos a llegar con nuestros estudiantes, qué tipo de persona vamos a formar. Todo eso pues lo tenemos que tener muy claro. En consecuencia pues hay que tratar de saber hacia dónde vamos
dónde estamos y en qué los convertiremos en un futuro. ¿Cuál es la importancia de las corrientes filosóficas en educación? Bueno, las corrientes filosóficas tienen como objetivos centrales el fomento del pensamiento crítico y autónomo. La educación pretende eso, ¿sí? La educación pretende que usted piense y que piense críticamente de acuerdo a una teoría científica que usted conoce, ¿sí? No que piense a manera subjetiva, no que todo a manera objetiva. Y que esa manera de pensar sea propia, sea autónoma. La promoción de la comunicación, la interacción social y el impulso de la creatividad de los estudiantes. Todo eso pretende la filosofía. Que el estudiante se aprenda a comunicar, que aprenda a interactuar unos con otros y que desarrollen esa creatividad, ¿verdad? Eso va a depender de la inteligencia de cada uno. De eso va a depender esta creatividad. Por ahí tenemos como una línea de tiempo de las corrientes filosóficas, ¿sí? Las corrientes filosóficas. En la antigüedad teníamos el dogmatismo como la base fundamental, ¿verdad? Prácticamente, ¿sí? Donde todo era impuesto. Esto es así y punto. Igual que la religión, ¿verdad? Con el respeto que se merecen las personas que son religiosas, la religión nos dice esto lo vamos a ver de esta manera y punto, se acabó. Luego surge el subjetivismo, lo que cada uno piensa de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a su propia capacidad de análisis y de acuerdo a su conocimiento. Luego va el relativismo, donde va a depender de dónde estamos para saber por qué pensamos de esa manera, de acuerdo al contexto. Luego viene el cinismo de las escuelas filosóficas antiguas, los cínicos, el epicurismo, donde las personas buscaban el placer, ¿ve? A través del estudio, a través de la comida, a través de cualquier otras actividades. Tenemos después el estoicismo y el escepticismo. En la Edad Media aparece la escolástica como parte de un movimiento filosófico que quería dominar todo, ¿sí? A través de la iglesia prácticamente. Aparece después en la Edad Media siempre el realismo. Luego en el Renacimiento aparece el humanismo, donde todo giraba alrededor de la persona humana, valga la redundancia, para buscar que el hombre estuviera un poquito mejor. Luego en la Edad Moderna aparece el racionalismo, basado en la razón, el empirismo, basado en la experiencia, y en la edad contemporánea, que los encontramos en este momento. Comenzando con el idealismo de las personas. El idealismo quiere una sociedad perfecta, decía alguien por ahí, ¿verdad? Donde los que no cumplan estos estándares, pues serán sacrificados. Parte de un idealismo. Luego alguien le respondía, ¿y por qué, verdad? Si tú no eres grande, tú no eres todopoderoso. Y llegamos al criticismo, ¿sí? Para luego pasar a lo que es el existencialismo, ¿sí? De acuerdo al existencialismo, de cada uno pues verá las cosas de acuerdo a su propio criterio. Luego pasamos al positivismo, donde las cosas ya van basadas prácticamente en la parte científica. Luego pasamos al historicismo, como base la historia, el pragmatismo como base la práctica de hacer las cosas, la fenomenología y llegando al estructuralismo social, ¿verdad? O filosófico. Muy bien, por ahí podemos ver todo eso. La antigüedad que va del siglo VI antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. La Edad Media va del siglo VI al siglo XIV después de Cristo. El Renacimiento que va del siglo XIV al siglo XVI. La Edad Moderna que va del siglo XVII al siglo XVIII. Y la Edad Contemporánea que va del siglo XIX a la actualidad. ¿Sí? Cada uno de ellos, pues, preocupación por la naturaleza y el origen de las cosas en la antigüedad. Y ahí estamos los presocráticos, los que fueron antes de Sócrates, Platón y Aristóteles. El estudio de la ética y la política,
con Sócrates y Aristóteles, filosofías de la vida y la búsqueda del sentido, la parte helénica, ¿sí? Helénica. Muy bien. Por ahí en la Edad Media aparece la filosofía subordinada a la teología, parte de la iglesia que les decía, la fe como centro del estudio filosófico. Luego el Renacimiento, el hombre como centro y del pensamiento y no la fe, ¿verdad? El hombre era la parte que se basaba en el humanismo. En la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII, se centra en la razón, el antropocentrismo, el abandono de la disputa entre la fe y la razón, la gnoseología. Y la Edad Contemporánea, temas sociales, bienestar de la humanidad, relación entre el lenguaje y la filosofía. Eso es solo para que recuerden, no se preocupe, esto no hay que aprendérselo, ¿sí? Ya vamos a ver lo que pues sí hay que tratar de estudiar un poquito. Muy bien, ¿cuál es la relación entre la filosofía y la educación? La filosofía educativa tiene una relación de necesidad con la pedagogía, pues reflexiona de modo sistemático y bajo la perspectiva del conjunto, la cual incluye una visión antropológica, ética, política, etc. Sobre todo el sentido de la educación, así marca la dirección humana de los descubrimientos que realiza en la educación. ¿Qué es la filosofía de la educación? Ejemplo, mi filosofía de la enseñanza se basa en el conocimiento de que todos los niños son únicos y deben de poder tener las mismas posibilidades. Deben de disfrutar de un entorno educativo donde reciban la estimulación, la motivación necesaria para el desarrollo físico, mental, emocional y social. Ahí le faltó la L, ¿sí? Entonces, tenemos que ver eso, la educación, ¿cuál es mi filosofía? Bueno, que podemos creer que alguien me preguntaba, mire, ¿qué es la inclusión? Es que hay que meter a los niños en silla de ruedas, a los niños que tienen algún problema. Sí, ¿verdad? Pero la inclusión va un poquito más allá. La inclusión significa que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas posibilidades de aprendizaje. Y de acuerdo a eso, pues tengo que hacer mi trabajo para que los niños se estimulen, se motiven para un buen desarrollo físico, mental, emocional y social. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, podemos ver entonces que es una corriente filosófica en el seguimiento de un modo de pensar. Son las distintas disciplinas que se aplican según la cultura en la que se vive a lo largo de la historia. ¿Sí? Nosotros tenemos una cultura y de acuerdo a esa cultura estamos desarrollando nuestro modelo educativo. Algunas cosas erradas, otras en lo correcto, pero ahí estamos tratando de desarrollar esa cultura educativa. Por eso vamos a hablar de algunas escuelas filosóficas que permiten llevar el proceso educativo, comenzando con el idealismo, ¿sí? El idealismo, como lo presentaba Platón, era la parte filosófica que pretendía el ser humano cómo debería de ser como una cosa perfecta, ¿sí? El idealismo, dice, se presenta como un sistema de carácter filosófico que concibe las ideas como el principio del ser y del conocer, ¿sí? Sostiene que las ideas existen por sí mismas y que solo podemos aprenderlas o descubrirlas mediante la experiencia. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestro sistema educativo puede tener parte de ese idealismo que dice cómo debe de ser el hombre del mañana, el hombre del futuro, cómo debe ser nuestra sociedad. Y va ahí el principio del ser y del conocer, ¿sí? Decía este señor que el idealismo existe independientemente de que nosotros lo hagamos, pero tenemos que descubrirlo con la experiencia. Entonces, el idealismo es esa parte de la educación que nos dice cómo va a ser el estudiante al finalizar la carrera o qué tipo de persona estamos construyendo. Luego aparece lo que es el realismo, ¿sí? Quiero aclararles que todas estas corrientes filosóficas muchas veces se unen en un solo sistema para podérselo desarrollar. El realismo es la doctrina que manifiesta los objetos comunes percibidos por los sentidos. ¿Sí? Nosotros percibimos una realidad.
Y de acuerdo a esa realidad que percibimos, actuamos y hacemos las cosas. ¿Sí? Esto tiene una existencia independiente del propio ser. O sea, las cosas existen independientemente que nosotros creamos que existen. Las cosas están ahí en ese contexto. El realismo sostiene que el hombre es capaz de alcanzar el conocimiento de la realidad con sus facultades cognitivas. ¿Qué quiere decir entonces? Que el hombre se va a adaptar y va a conocer el contexto donde vive para poder sobrevivir. ¿Sí? Y esas son las facultades cognitivas que tiene el hombre: observar, ver, analizar, sentir. Son facultades que tenemos los seres humanos. Y todo eso nos va a permitir pues adaptarlos a una realidad. Luego viene el escepticismo, la persona que no cree en nada, la persona que dice, no hombre, eso es mentira. Es parte de la filosofía, es parte del conocimiento. El escepticismo es la facultad de oponer de todas las maneras posibles los fenómenos posibles. ¿Sí? Los oponemos a una realidad. ¿Sí? Los oponemos a lo que está pasando. Y ahí llegamos por el equilibrio de las cosas y las razones opuestas. Primero la suspensión del juicio y después las indiferencias. ¿Sí? Lo noumeno es lo intangible, lo que no podemos ver, lo que está fuera de nuestro alcance. Hay personas escépticas, como Santo Tomás, que decía, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y a algunas personas pues les funciona, a otros no. Pero va a depender específicamente del contexto, ¿sí? ¿Es necesario el escepticismo? Sí, ¿verdad? Siempre que lo podamos sostener, basados en una realidad o basados en una teoría. Luego tenemos el dogmatismo. Este dogmatismo considera la razón humana como capaz de conocer la verdad, siempre que se sujete a métodos y orden de investigación, dado por supuestas la posibilidad y la realidad como contacto entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? Entonces, que los manda a estudiar, ¿verdad? Los manda a estudiar a través de alguna teoría para que funcione el dogmatismo, no como un acto de fe, no como un acto de descubrimiento, a través de la investigación. ¿Sí? Y esto se logra cuando el sujeto entra en contacto con el objeto. ¿Sí? O sea, las cosas dependen, nosotros las conocemos porque ahí están las cosas. Eso es lo que dice el dogmatismo. Tenemos que conocer nuestra realidad. Tenemos que estar en contacto con las cosas, ¿sí? Para poderlas entender y poderlas afianzar. Luego viene la parte subjetiva, ¿sí? Toda teoría del conocimiento donde el carácter de la verdad se hace independiente de una forma o de otra. De la constitución del sujeto que conoce, toda teoría puede afirmar lo que es verdad para un sujeto, pero no puede serlo para el otro. Eso es subjetivismo. Cuando tratamos de poner un ejemplo, dice, mire, y ella es tu novia, sí es mi novia, ¿y cómo la ves? Yo la veo bonita. Y el otro dice, no, yo no la veo bonita. Si yo la veo al contrario, la veo fea. Ese es subjetivismo. Lo que para una cosa es bella, para alguien es bello, para otro puede ser feo. Lo mismo pasa con la señorita. ¿Sí? Todo depende del contexto donde estamos, cómo hemos aprendido, nuestros criterios propios sobre algo. Esa es la parte subjetiva. ¿Sí? Gano bien, puede decir alguien. ¿Sí? Y para otro que gana más, puede decir, no, hombre, es una miseria lo que se gana. Esa es la parte subjetiva. La parte objetiva difiere de la parte subjetiva. Nosotros podemos ver las cosas. Ese árbol me parece grande y otro le va a decir, no, hombre, hay uno más grande por allá. Pero para él, ese árbol es grande. Esa es la parte subjetiva. ¿Sí? ¿Qué color es ese? Blanco, no, ese es marfil, dice otro. Si no se conocen los colores, pues tendrá la razón quien conoce los colores. ¿Sí? Esa es la parte subjetiva. El conocimiento limitado que tenemos sobre algo.
por alguna cosa que nosotros queremos entender. Por eso nosotros tenemos que aprender esa parte. Por eso dice, toda teoría que pueda afirmar que lo que es verdad para un sujeto puede no serlo para el otro. Subjetivismo. Luego viene el empirismo, basado en la experiencia. ¿Sí? Basado en la experiencia. Para esta doctrina, el origen de nuestro conocimiento no está en la razón, sino en la experiencia. ¿Sí? Sino en la experiencia. Ya que todo el contenido del pensamiento, conocimiento primero ha tenido que pasar por los sentidos. ¿Sí? Nosotros conocemos las cosas. Todo lo que nosotros observamos es a través de nuestros sentidos, a través de nuestra experiencia. ¿Sí? Algo está frío, algo está caliente, algo está blando, algo está duro, algo está ácido, algo está dulce, algo está áspero, algo está suave. Hasta que no lo conocemos, no tenemos ese conocimiento. El empirismo nos dice que tenemos que pasar por eso. Por eso algunas carreras se basan en la parte empírica. El alumno tiene que aprender a hacer las cosas, ¿sí? Problema grande que hemos tenido durante la pandemia, que muchas personas se han quedado con la parte teórica y no han conocido la realidad. Empirismo. ¿Sí? Aquí se me repitió la... ¿Sí? Pragmatismo. Pragmatismo viene de la palabra práctico. ¿Sí? Práctico. Entonces, yo soy práctico para hacer las cosas. Cuando usted está desarrollando la clase, primero tiene que identificar qué es lo que yo quiero enseñar en esa asignatura o en esa clase. Ya que lo hemos identificado, comienza a desarrollarla con sus alumnos. Eso es pragmático, eso es pragmatismo. Consiste en reducir a lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Para algunos solo es verdadero aquello que es verificado por los hechos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender que todo lo tenemos que llevar a la práctica. No dé tantas vueltas para hacer las cosas, vaya directo al grano. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Y usted va a ser pragmático. ¿Sí? A eso se refiere. Luego viene el criticismo. ¿Sí? Viene el criticismo. Y el criticismo lo dice lo siguiente. Kant sostiene que la superioridad de la investigación del conocer sobre la investigación del ser. Esta corriente está convencida de que es posible el conocimiento para el hombre. Acepta que puede llegar a poseer la verdad, pues puede tener conocimientos que dan certeza, pero que no hace indispensable justificar racionalmente la forma de cómo llegamos al conocimiento. Hay que criticar muchas cosas, ¿sí? Y solo podemos criticar todo aquello que conocemos. Nosotros no podemos criticar lo que no conocemos. Sería imposible. ¿Cómo voy a criticar algo que no conozco? Entonces, nosotros tenemos que criticar lo que conocemos, ¿sí? Por eso dice Kant, la superioridad de la investigación del conocer sobre la investigación del ser. Está convencido que el conocimiento el hombre puede llegar al conocimiento, puede llegar a tener la verdad y puede tener conocimientos que dan certeza de esa verdad. ¿Sí? Sí, pero hay que desconfiar, decía por otra parte, porque no todo lo que brilla es oro, puede ser otra cosa. Entonces, para conocer, hay que estar seguro de lo que estamos viendo, hay que estar seguro de lo que estamos haciendo. Repito, nadie puede criticar lo que no conoce. Luego viene el materialismo, ¿sí? En Estados Unidos, dicen las personas, son muy materialistas.
se basan sobre las cosas que pueden ver o lo que pueden hacer. El materialismo es una doctrina según la cual todo lo que existe no está determinado y se explica por algo superior y previo a lo experimentable. Y es aprensible empíricamente. Dios, espíritu, inteligencia del mundo, ideas, sino que está determinado en su ser solo por algo material, en su comportamiento solo por la causalidad eficiente. El materialismo lo dice que vamos a creer en lo que podemos ver, ¿sí? Lo que podemos sentir, lo que podemos palpar, aunque existen algunas cosas que son inteligibles, que no las podemos ver y sentir, pero sabemos que están ahí, ¿sí? Y es algo lo que plantea el materialismo. Luego llega la parte del positivismo, que es una corriente que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, que se puede comprobar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier país del mundo. Y que solo puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. O sea, todo lo que nosotros creamos o creemos lo podemos demostrar a través de un conocimiento científico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. La parte del estructuralismo pretende elaborar teorías objetivas y verificables a través del control científico de las ciencias del espíritu. En el estructuralismo el hombre pasa a ser sujeto de la historia y de la cultura, a ser objeto que conoce por la objetividad y la neutralidad científica. ¿Sí? Quiere decir entonces ¿sí? Que el hombre es una estructura que va tomando el conocimiento de un contexto, de una cultura. Y esa objetividad se da porque las cosas existen, ¿sí? Y eso se puede comprobar en desde cualquier punto de vista a través del método científico. En conclusión, las corrientes filosóficas son el conjunto de disciplinas que definen tanto el conocimiento como la cultura, la religión y la política de los pueblos, siendo estas influyentes en la vida tanto de las personas como el de las naciones en sí. Lo dijo Rivas allá en el 2010. Ver esto, jóvenes, es un poquito complicado porque tenemos que tener como toda la teoría que venimos arrastrando, donde nos dice que el conocimiento es parte de la cultura, ¿sí? La religión es parte de nuestra cultura. Las políticas que vienen del pueblo es parte de nuestra cultura. Y estas son influyentes en la vida tanto de las personas como de las naciones, ¿sí? Y las personas cuando escuchamos hablar a ciertas personas por ahí, los convencen fácilmente, aunque sea mentira, porque estamos áridos de querer escuchar eso que se los está diciendo. Por ahí les dejo alguna fuente si usted quiere pues conocer un poquito más sobre esto, ¿sí? La presentación de ahora pues es bastante corta, pero no significa que no deje de ser compleja, ¿sí? Nosotros tenemos que ver esa parte. Tenemos que ver en nuestro sistema educativo desde las distintas ópticas. ¿Qué tipo de personas estamos formando? ¿Será que quieren que seamos críticos? ¿Será que quieren que seamos estructuralistas? ¿Será que quieren que seamos idealistas? Usted, ¿verdad?, haga sus propios análisis. Si uno llegara a otro país y usted dijera, mire, yo soy licenciado,
en ciencias de la educación, ¿verdad? Bueno, licenciada porque, no, ahí está también, está Arturo Chinchilla, ¿verdad? Sí, de ahí solo señoritas. Entonces, ¿qué pasaría entonces si yo llego a otro país? Lo primero que tengo que conocer es el contexto, tengo que conocer la cultura para saber qué tipo de sistema educativo tienen, qué tipo de sistema educativo podemos implementar en esa parte, qué tipo de personas quiero formar, con qué valores. Ayer en la noche veía por aquí, por donde yo vivo, una caravana de X partido político repartiendo dulces, repartiendo muñequitos, muñequitas, ¿sí? Y toda la gente corriendo, ¿verdad? Que le dieran sus dulces, que le dieran su muñequita o su muñequito. Estaba lloviznando y a las personas no le importó pues llegar a traer ese juguetito que le estaban dando. Así somos los salvadoreños, ¿sí? Así somos los salvadoreños y me recuerda mucho cuando vinieron los españoles a, a estas tierras y traían espejitos, ¿verdad? Y por los espejitos que traían, pues los quitaban la riqueza porque nunca habíamos visto los espejitos. Y hoy se sigue dando la cosa de los espejitos, ¿sí? Por ahí hay una presentación de que habla de Lenin y que dice lo mismo con otras palabras. ¿A qué quiero llegar? Nosotros todavía estamos en pañales en muchas cosas. Hay personas que se aprovechan de nosotros, de nuestra ignorancia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Entonces nosotros que estamos en la universidad tenemos que abrir los ojos y ver las cosas como son, ¿sí? No se deje engañar, ¿verdad? Por las cosas que ve. Muchas cosas, las cosas que vemos a través de los sentidos, los engañan. Hay que aplicar el método científico para ver qué está pasando. Bueno, la presentación de ahora es muy corta. Vamos a estudiar un poquito todo lo que vimos después del primer examen parcial. Hay que estudiar un poco, ustedes tienen mucho que leer. El próximo domingo tendremos examen. Vamos a empezar a las 10:40, les dije, ¿sí? 10:40, son 100 minutos, ¿sí? Son 100 minutos, prácticamente vamos a terminar a las 12:20, si no me equivoco, ¿sí? A las 12:20 terminará el examen parcial. Son 100 minutos, no me recuerdo en este momento, pero a las 10:40 comenzará el examen parcial. Así que esté pendiente. Estoy viendo que ya en la universidad hay algunos grupos que están yendo presencial, pues nosotros los vamos a mantener virtual hasta que las autoridades digan y podemos empezar a esa parte. Así que pues un gusto poderlos saludar. No sé si tienen alguna pregunta o alguna situación que no les parezca, que me la pueden decir, no hay problema. El examen vendrá diseñado de falso y verdadero y de opción múltiple. Lea bien. Una palabra como sí o no puede cambiar todo el significado de la pregunta. Yo espero que salgan bien. Respetemos los tiempos. Me preocupa que solo habemos 11 conectados de 27 que somos, ¿sí? Por ahí estaba viendo igual, ¿verdad? Los videos que publico, algunos los ven, solo hay una semana que vieron los 27, vieron el video, ¿sí? Eh, de ahí pues en la otra clase tengo 15, lo han visto 7, 8 y los otros no ven el video, entonces se van al puro azar, ¿verdad? Al Team Marín. Entonces, si nosotros no hacemos el esfuerzo de leer, pues a lo mejor podremos salir, ¿verdad? Pero no vamos a tener los conocimientos que se necesitan para salir adelante. Muy bien, 2 comentarios para terminar. ¿Algún comentario que quieran hacer las señoritas o el caballero? ¿No hay comentarios? Bueno, si no hay comentarios, pues los vemos el próximo domingo
a las 10:40 va a comenzar el parcial y se va a cerrar a las 12:10. ¿Sí? Si usted no lo logra hacer, pues me puede poner ahí un mensajito que algo pasó, no tuvo señal, algo. Sí, si no a las 12:10, a las 12:11, 12 minutos, yo voy a bajar el examen y ya nadie va a poder hacerlo. Bueno, muchas gracias por la atención. Cuídense, viene la tormenta Julia, no sabemos si les va a afectar. Si usted no vive en el área urbana, no que en el área rural y su casa está en peligro, pues tome las medidas preventivas para evitar que le vaya a ocasionar algún daño físico o emocional. Buen día a todos, se me cuidan. Bendiciones. Bendiciones, Ana. Bendiciones, Carla. Buenos días, Alex. Un gusto estar con usted. Bendiciones, Arturo.